Buenas noches, estoy realmente agradecido con lo rápido que está creciendo este canal. En realidad no pensé tener más de 300 suscriptores en menos de un mes. Muchísimas gracias a todos ustedes que hacen esto posible. Ahora sin más rodeos, vamos a empezar. El primer cuento se titula Olvidado. Los recuerdos. Solo ellos saben lo que nosotros hicimos. Todo lo que recuerdas se dirige hacia quién eres, por qué actuaste de esa manera. Es una vergüenza que la gente no se vea afectada por las cosas que no puede recordar. Especialmente tú. Recuerdos así son divertidos. A veces, cuando algo tan maravillosamente aterrador te ocurre, tu tonta mente bloquea eso para protegerte. Cuando crees que te está haciendo un favor, me mata ver que alejan eso de ti. Cosas increíbles te han sucedido. Cosas terribles te han sucedido. Incluso si las olvidaste, siempre las recordaré. Yo estaba ahí contigo en cada paso del camino. Yo estaba de pie en las sombras, observándote. Atormentándote. Tienes un miedo exquisito, no pude tener suficiente de él. Una y otra vez, yo te hice pasar los momentos más emocionantes de tu vida, mirando cada vez que te derrumbas en un terror sin sentido. Eres estimulante. Si tan solo pudiera verte sufrir por siempre, pero esa mente tonta que tienes. Cada vez, olvida toda la diversión que tuvimos y sigue como si nada hubiera sucedido. Incluso lees historias sobre cosas terribles, y sientes placer en horrores como yo. Todavía, tú nunca sabrás lo magnífico que es mirarte soportarlo. Ninguna de esas historias podría ascender hasta los terrores que has enfrentado. Quisiera tener más diversión contigo, y pasar más tiempo contigo. Quiero ver el chirrido de consternación una y otra vez. Quiero experimentar tu agonía 1.000.000 de veces. Yo solo deseo que recuerdes todo el horror que te hice sentir. Deseo que puedas recordarme, y llorar en las noches. Me deleita a fondo cada vez que miras una de mis abominaciones. Eres tan ingenioso, siempre encuentras la manera de vivir sin perder ninguna de tus extremidades. Si tan solo pudiera verte muerto cuando gritas, tanto miedo por tu vida. Si solo el último recuerdo que tenías era mío, haciéndote ahogar en tu miedo a medida que ruegas por piedad, y con lágrimas corriendo por tu cara. Te diría que te amo, y te agradecería por todos los buenos momentos que me has permitido compartir contigo. Creo que yo sería realmente feliz mientras vea hundirte en tu última, agonizante desesperación. Si fueras inteligente, no apagarías esas luces. Y pretenderías que no estás escuchando ruidos extraños. No te distraigas ni permanezcas solo, convencido de que vas a estar bien. ¿Recuerdas la última vez que lo hiciste? No. Supongo que no. Ahora el segundo cuento de terror se titula Ella. Detente. No. No mires. Solo los estás animando. Tú sabes de quiénes te hablo. Ellos. Específicamente, ella. Mantén tus ojos centrados aquí, no mires. Ni siquiera una mirada. Usa tu cámara, porque yo sé que la verás. Una mirada hacia el lado izquierdo del monitor, pero no mires más allá. Ahí, tu cámara debería haber captado un poco más. La viste en la esquina, ¿no es así? Viste su cabello negro ondulante a través de su cara pálida, el camisón flojo que lleva sobre su escuálida figura. Ella ha estado allí por mucho tiempo, a la espera. Esa es la forma en que gastan su tiempo. Los espíritus de los condenados. Los no aptos para el cielo, sin embargo, evitan el infierno. Los que caminan por la tierra con sus pecados cargados en sus espaldas. Ellos viven en constante, insufrible, indescribible dolor. La historia cuenta que cuando San Pedro se apiada de un alma que ha cometido un grave pecado, como asesinato, violación, tortura, canibalismo, o peor, él castiga esa alma y la envía de nuevo a nuestro plano, para existir entre los vivos hasta que se hayan arrepentido de sus pecados.
Pero primero, le arranca los ojos, de modo que no puedan codiciar. A continuación, le arranca su hueso de la mandíbula de su cráneo, por lo que no pueden hablar maldades. No. No mires. Ella se ha movido más cerca, pero eso solo fue por su curiosidad. Ella no puede verte actualmente, no como tú puedes verla. Ella mira en contornos, manchas y movimientos. Sus cuencas vacías le permiten ver el alma de las personas. Sin embargo, es inútil para ella. Ella no vive en la persona, pero sí en el cuerpo. Ella es un espíritu hambriento para la comunión de la carne, para satisfacer sus ansias. Ella lo ha intentado, sin embargo. Ella lo ha intentado a menudo en el pasado. Ella ciertamente ha tomado interés en ti, ¿no lo hizo? ¿Ves? Ella se alimenta de los vivos. Ella, como mucho antes de eso, encontraba humanos para aliviar sus dolencias. Hambrienta de comunión, pero los seres humanos como tú pueden funcionarle como un placebo de especie. Ella intentará regresar, para ver en el vacío que tomó residencia donde estaban sus ojos. Ella te va a confundir con sus oscuras cuencas vacías. Incluso ella va a estar más cerca, exhalando con entusiasmo en tu piel flexible. Ella empujará sus podridos dientes en tu delgado cuello y lamerá la sangre con su lengua. Voy a raspar con mis colmillos y sacar tu carne como un helado. Voy a gañir de alegría en el calor de tus entrañas cuando roce tu graso abdomen. Voy a jalar los huesos de tu tendón y chupar el tuétano como un relleno azucarado. Voy a empujar mis dedos huesudos en tus ojos y los sacaré por mi cuenta. Voy a arrancar el hueso de tu mandíbula y lo usaré como mío. Voy a estar completo nuevamente, con tu ayuda. Pero esto solo va a funcionar si miras. Muy bien, ahora para finalizar les traigo el último cuento de la noche. Este se titula Pulseras. Cuando eres admitido en un hospital, colocan en tu muñeca una pulsera blanca con tu nombre en ella. Pero hay otras pulseras de colores diferentes que simbolizan otras cosas. Las pulseras rojas son puestas en las personas muertas. Había un cirujano que trabajaba en el turno nocturno en un hospital escuela. Él acababa de terminar una operación y se dirigía al sótano. Entró al ascensor y había una persona allí. Casualmente conversaba con la mujer mientras el ascensor descendía. Cuando la puerta del elevador se abría, otra mujer estaba a punto de entrar cuando el médico cerró de golpe la puerta y pulsó el botón para ir al piso más alto. Sorprendida, la mujer reprendió al doctor diciéndole que era grosero y le preguntó por qué no dejó entrar a la otra mujer. El doctor dijo: ella es la mujer que acabo de operar. Murió mientras estaba haciendo la operación. ¿No has visto la pulsera roja que llevaba puesta? La mujer sonrió, levantó el brazo, y dijo: Algo como esto. Estos han sido los cuentos, aún tengo muchos más, igual de aterradores. Si el video te ha gustado, por favor no dudes en suscribirte a mi canal, con su respectivo pulgar arriba en el video, por favor. Se despide CX y esto fue Disturbing Tales.